Vivimos en un mundo que despierta con prisas. El primer gesto de la mañana no suele ser la señal de la cruz, sino el brillo frío de una pantalla. Noticias que inquietan, mensajes que reclaman, planes que se amontonan. El corazón, apenas abierto al día, ya siente el peso de la ansiedad. Y en medio de esta tormenta de preocupaciones surge una voz suave, como un susurro desde la eternidad. Ora, espera y no te preocupes. Palabras sencillas, nacidas de los labios de un fraile marcado por la cruz de Cristo. San Pío de Pietrelcina, nuestro querido Padre Pío. Él, que llevó en su cuerpo las llagas de Jesús, sabía lo que era sufrir. Dolor físico, incomprensiones, noches de prueba. Y, sin embargo, nunca dejó que la angustia gobernara su alma. Su secreto no fue la ausencia de problemas, sino la confianza radical en el Espíritu Santo, que guía suavemente como viento que sopla donde quiere. La pregunta para ti, hoy, es íntima y urgente. ¿Qué ocurriría si dejaras de luchar contra la corriente y permitieras que Dios mismo tomara el timón de tu vida? Tal vez, lo que ahora es tormenta, se transformaría en calma. La vida moderna parece exigir de nosotros una fuerza inagotable. Producir, decidir, controlar, prever. Sin embargo, lo más profundo que experimentamos, si somos sinceros, es nuestra fragilidad. Nos cansamos, nos quebramos, nos sentimos limitados. Y es justamente allí donde comienza el mensaje de Padre Pío. No hemos sido creados para cargar solos con el peso de la existencia. Si intentamos sostenerlo todo con nuestras manos, inevitablemente caeremos. Pero si aprendemos a entregarlo en manos de Dios, descubriremos una fuerza que no se agota. Padre Pío, en su vida, conoció la fragilidad de manera radical. Su cuerpo estaba marcado por los estigmas, su corazón por pruebas interiores y su alma por noches oscuras. Sin embargo, nunca se encerró en la desesperación. Su mirada estaba fija en aquel que le sostenía. Él sabía que sus propias fuerzas eran como un pequeño vaso de barro, frágil y quebradizo, pero lleno de un tesoro, la gracia del Espíritu Santo. Esa gracia se manifestaba en su capacidad de confiar, de esperar, de no dejarse arrastrar por la inquietud. Decía con serenidad: la preocupación es inútil. Dios es misericordioso. Y aquí se encuentra la gran enseñanza para nosotros. Cuando creemos que el futuro depende únicamente de nuestro cálculo, entramos en un torbellino de ansiedad. Cuando pensamos que la vida debe responder a nuestras estrategias, quedamos atrapados en la ilusión del control. Pero el Espíritu Santo, ese dulce huésped del alma, nos invita a descansar. No a la pasividad, sino a la confianza activa. Es decir, hacemos lo que nos corresponde, pero dejamos el resultado en manos de Dios. ¿Te das cuenta de la liberación que esto supone? La vida deja de ser un campo de batalla donde uno debe resistir en soledad y se convierte en un viaje acompañado. El Espíritu sopla, ilumina, guía. A veces no entenderemos los caminos por los que nos conduce, pero si confiamos, descubriremos que todo se ordena hacia nuestro bien. Padre Pío lo vivió. No buscaba escapar del dolor, pero tampoco se aferraba a él como dueño. Lo ofrecía, lo transformaba en oración, lo dejaba en manos del Señor. Quizá hoy llevas una carga que parece insoportable, una enfermedad que avanza, un hijo que se aleja, un trabajo que no da seguridad, un corazón que no encuentra paz. Tú sientes que debes resolverlo todo, que si no actúas con rapidez, todo se derrumba. Y sin embargo, Padre Pío te susurra desde la eternidad: ora, espera y no te preocupes. Esa frase no es ingenuidad, es la confesión de un alma que sabe que Dios es más fuerte
que cualquier tormenta. Soltar, dejar ir, confiar. 3 movimientos que nos parecen imposibles, pero que en realidad nos abren la puerta a la verdadera libertad. Y es aquí donde se enlaza nuestro camino. Pasamos del ruido de las preocupaciones al silencio confiado del espíritu. Lo que parecía lucha interminable se convierte en comunión. Lo que parecía caos se transforma en paz. Así como al inicio hemos visto el peso de la ansiedad moderna, ahora descubrimos la llave que lo transforma. No somos dueños de la vida, somos hijos sostenidos por un Padre misericordioso. Cuando hablamos de la vida espiritual, muchas veces caemos en la trampa de pensar que Dios espera de nosotros una fortaleza impecable, una constancia perfecta, un corazón que nunca tiembla. Pero si leemos las Escrituras y escuchamos el testimonio de los santos, descubrimos algo muy distinto. Es justamente en la debilidad donde la gracia se derrama con más abundancia. San Pablo lo proclamaba: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y Padre Pío lo vivía en carne propia. Su cuerpo sufría, sus fuerzas se agotaban, pero en lugar de ocultar esa fragilidad, la abrazaba y la ofrecía. No se avergonzaba de ser limitado. Al contrario, veía en ello la oportunidad de apoyarse aún más en el poder del Espíritu. ¿Cuántas veces, querido hermano, querida hermana, te has sentido frágil, incapaz de seguir adelante? Has pensado que la oración no tiene fruto, que tus lágrimas son señal de derrota. Y sin embargo, en ese mismo instante, Dios estaba más cerca que nunca. Padre Pío aconsejaba: no te desalientes por tus caídas, levántate siempre con mansedumbre. La verdadera fortaleza no es la ausencia de caída, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, confiando en que la misericordia de Dios es más grande que cualquier tropiezo. La debilidad, vista con los ojos humanos, es un obstáculo. Vista con los ojos de la fe, es un lugar de encuentro. Allí donde tú no puedes más, Dios puede. Allí donde tú dices, ya no tengo fuerzas, el Espíritu sopla y sostiene. Padre Pío era testigo de que, incluso en el sufrimiento más agudo, hay un consuelo secreto, invisible, pero real. La presencia de Cristo crucificado que comparte la carga. Por eso, la invitación no es esconder tu fragilidad, sino abrirla como una herida que clama por ser sanada. Imagina tu corazón como un vaso quebrado. Tú intentas recomponerlo con tus manos, pero siempre se escapa algo. Dios, en cambio, derrama su luz precisamente a través de esas grietas. Cuanto más roto estás, más capaz eres de dejar que su gracia brille. Este es el misterio que Padre Pío comprendía. No necesitamos fingir ser invulnerables para agradar a Dios. Necesitamos ser sinceros y humildes, reconociendo que solo Él puede transformarnos. Y así, lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza escondida, en paz que supera toda lógica. Ahora bien, esta confianza en medio de la fragilidad se une naturalmente a otra dimensión de la vida espiritual, la dirección de nuestras decisiones. Porque no basta con aceptar nuestra debilidad. Necesitamos también reconocer que nuestros caminos no siempre son claros y que, en la encrucijada de la vida, muchas veces no sabemos hacia dónde ir. Aquí surge la segunda enseñanza. No te apoyes únicamente en tu propia sabiduría. Deja que Dios te guíe. Padre Pío recibía a miles de personas en el confesionario y no pocas veces le pedían consejos sobre decisiones concretas, vocaciones, matrimonios, trabajos, caminos inciertos. Su respuesta casi siempre llevaba al mismo punto: orar, discernir, escuchar la voz de Dios antes que la del propio miedo o la prisa.
Él sabía que la ansiedad empuja a elegir rápido, a resolver ya, pero el Espíritu Santo invita a la paciencia, a esperar en silencio hasta que la luz llegue. ¿No es cierto que muchas veces tomamos decisiones desde la urgencia? Tememos perder oportunidades, decepcionar a alguien, quedar atrás. Pero la prisa rara vez es buena consejera. Padre Pío insistía: en todo busca primero a Dios y su gloria. Esto significa que cada elección, grande o pequeña, debe pasar por el filtro de la oración. No se trata de buscar un plan perfecto según criterios humanos, sino de preguntarnos: ¿esta decisión me acerca más a Dios? ¿Me abre a la caridad? ¿Me ayuda a vivir en paz interior? El discernimiento es un arte que requiere silencio. Hoy vivimos rodeados de voces, consejos, opiniones, noticias, comparaciones. Pero el Espíritu no grita, el Espíritu susurra. Para escucharlo necesitamos espacios de calma, quizá frente al sagrario, quizá en el rosario rezado lentamente, quizá en la lectura reposada del Evangelio. Allí, poco a poco, las aguas turbias se aclaran y el corazón aprende a distinguir qué viene de Dios y qué nace del ego o del miedo. Padre Pío no prometía caminos sin dificultad, pero sí aseguraba que, cuando uno busca sinceramente la voluntad de Dios, el Espíritu no abandona. Quizá no tendremos un mapa completo, pero sí la luz suficiente para dar el siguiente paso. Como la lámpara que ilumina solo unos metros en la noche, así es la gracia. No muestra todo el trayecto, pero nos da seguridad para avanzar. Y esa confianza basta. De este modo, la enseñanza sobre la debilidad y la fortaleza se entrelaza con la del discernimiento en las decisiones. Ambos aspectos apuntan a la misma verdad. Solos no podemos ni sostenernos en la prueba, ni elegir con claridad. Pero con el Espíritu, todo cambia. En nuestra fragilidad descubrimos fuerza, en nuestra incertidumbre, dirección. Y así la vida deja de ser un peso insoportable para convertirse en un camino acompañado, donde cada paso, incluso el más incierto, se transforma en oración. En este peregrinar de confianza surge otro terreno delicado, el de las emociones. Somos seres profundamente sensibles. Nuestro corazón late con miedos, deseos, enojos, entusiasmos. Muchas veces creemos que la verdad de nuestra vida espiritual depende de lo que sentimos. Si sentimos fervor, pensamos que Dios está cerca. Si sentimos sequedad, creemos que Él nos ha abandonado. Pero Padre Pío sabía que las emociones son como las olas del mar. Se levantan, se agitan, se rompen, pero no son el fondo del océano. La verdad de Dios está más allá de lo que sentimos. ¿Cuántas veces llegaba alguien al confesionario y decía: «Padre, no siento nada al rezar, me parece inútil»? Y él respondía con paciencia: «La oración no se mide por lo que sientes, sino por el amor con que perseveras». Aquí está el secreto: no confundir el vaivén emocional con la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo no abandona porque estemos tristes, ni se acerca solo cuando reímos. El Espíritu es constante, como ese fuego interior que permanece encendido incluso cuando el viento lo cubre de cenizas. Basta un soplo para que vuelva a arder. Las emociones pueden ser trampas si les damos el mando de nuestra vida. Un día sentimos entusiasmo y creemos poder con todo. Al día siguiente caemos en la desolación y pensamos que no vale la pena seguir. Pero el Evangelio no nos llama a vivir a merced de sentimientos, sino a permanecer firmes en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que somos amados incondicionalmente, que Cristo ha vencido al mundo, que el Espíritu nos guía hacia la vida eterna. Nada de esto depende de lo que hoy experimentamos interiormente.
Padre Pío invitaba a abrazar la cruz incluso en la sequedad del alma. No te preocupes si no sientes consuelo, porque el consuelo no siempre viene de Dios. La prueba, en cambio, sí es señal de su amor. ¡Qué misterio tan grande! Incluso el vacío interior puede ser un camino hacia la intimidad con el Señor. Si en medio de la oscuridad eliges confiar, tu fe se purifica como oro en el crisol. Y es aquí donde la enseñanza fluye hacia otra verdad esencial. Si los sentimientos fluctúan, necesitamos un ancla que nos mantenga en pie. Esa ancla es la oración constante, porque rezar no es un accesorio ni una obligación que se cumple de vez en cuando. Es el aire que respira el alma. Padre Pío repetía sin cesar: la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Para él, cada instante era ocasión de elevar el corazón al cielo. En la misa que celebraba con lágrimas, en el rosario que desgranaba cientos de veces al día, en los silencios de la celda, en los sufrimientos ofrecidos como súplica. Su vida entera era oración, y por eso su paz no dependía de lo que sentía, sino de a quién pertenecía. La oración constante no significa repetir palabras sin alma, sino vivir en una relación continua con el Señor. Como quien respira sin pensarlo, así el cristiano aprende a hablar con Dios en cada momento. Al despertar, un gracias. En la dificultad, un ayúdame. En la alegría, un bendito seas. Y también en el silencio, simplemente estar en su presencia, sin necesidad de decir nada. Muchos creen que rezar es una tarea más en la agenda, un tiempo que hay que sacar de lo demás. Pero en realidad, la oración es lo que da sentido a todo lo demás. Es como la savia que recorre las ramas de un árbol, invisible, pero imprescindible. Sin ella, la vida espiritual se marchita. Con ella, incluso en medio de sequías emocionales, el alma florece. Quizá hoy tú rezas y no ves resultados. Quizá tus labios pronuncian oraciones mientras tu mente se distrae. No te desanimes. Padre Pío aseguraba: aunque tu mente esté dispersa, tu voluntad de rezar ya agrada a Dios. Porque no importa la perfección de tus palabras, sino la humildad de tu corazón. El Espíritu mismo intercede en nosotros con gemidos inefables cuando no sabemos orar como conviene. RM 8:26. De esta manera, el camino es claro: no dejarse arrastrar por las emociones, sino anclarse en la verdad. No ceder al vaivén de los sentimientos, sino perseverar en la oración. Emociones y oración se encuentran en una dinámica misteriosa. Las emociones cambian, la oración permanece. Las emociones engañan, la oración ilumina. Las emociones son humanas. La oración abre al divino. Y en esta perseverancia silenciosa, poco a poco el alma descubre que la paz no depende del sentir, sino del confiar. Y aunque rezamos constantemente, aunque buscamos permanecer fieles, la vida siempre nos sorprende. Nos levantamos con un plan bien armado y de pronto algo lo desbarata. Una llamada inesperada, una enfermedad repentina, un accidente en el camino, una noticia que cambia todo. Lo que parecía un día ordenado se convierte en caos. Y allí, nuestra primera reacción suele ser la queja o la impaciencia. ¿Por qué justo ahora, Señor? ¿Por qué a mí? Padre Pío, en su vida cotidiana, también enfrentaba interrupciones constantes. Miles de personas lo buscaban en el convento, a veces sin descanso. Él deseaba orar en silencio, y sin embargo, Dios lo llamaba a abrir el corazón a todos. Podría haberse irritado o resistido, pero comprendió algo profundo.
No hay accidentes en la vida del creyente. Cada interrupción puede ser una cita escondida con la gracia. Cada giro inesperado es un espacio donde el Espíritu Santo actúa. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces lo que parecía un obstáculo terminó siendo un camino de bendición? Tal vez una enfermedad te acercó a la fe. Tal vez una pérdida abrió tu corazón a la compasión. Tal vez un retraso evitó un mal mayor. El misterio de la providencia no siempre se revela de inmediato, pero la fe nos enseña a descubrir en lo inesperado un mensaje divino. Padre Pío aconsejaba: no veas el azar donde está la mano de Dios. Aceptar las interrupciones no significa renunciar a la responsabilidad. Significa reconocer que nuestros planes no son absolutos. Vivir con docilidad al Espíritu es estar dispuesto a cambiar de rumbo cuando Dios lo dispone. La rigidez del control humano nos encierra en la frustración. La flexibilidad de la confianza nos abre a lo nuevo. Lo que hoy interrumpe tu tranquilidad puede ser mañana el testimonio que sostenga a otro. De este modo, pasamos a otra enseñanza íntimamente unida: el control. Porque, en el fondo, lo que más nos duele de las interrupciones no es el evento mismo, sino perder el control que creíamos tener. El ser humano quiere asegurarse de todo: futuro, salud, familia, trabajo. Queremos manejarlo como si fuera un tablero donde todas las piezas obedecen a nuestras manos. Pero la realidad es que la vida se escapa de nuestros cálculos. Y ese descubrimiento, aunque nos asusta, es la puerta hacia la verdadera libertad. Padre Pío lo sabía muy bien. Su vida estuvo marcada por controles externos que él no podía dominar. Investigaciones de la Iglesia, sospechas injustas, enfermedades largas, incomprensiones. Podía haberse defendido con rebeldía, pero eligió otro camino: dejar que Dios fuera el Señor de la historia. Repetía: abandónate completamente en los brazos de la divina providencia. No como un gesto de pasividad, sino como un acto de confianza absoluta. Tú también lo sabes. Cuanto más intentas controlar, más te desgastas. Te aferras a tu familia, a tu economía, a tu salud, y al mínimo cambio sientes que todo se derrumba. Pero si aprendes a soltar, descubres una paz que no viene de las circunstancias, sino de la certeza de que tu vida está en manos más seguras que las tuyas. Soltar no es perder, es entregarse. Es como abrir la mano que se aferra a una cuerda y dejar que otra, más fuerte y amorosa, te sostenga. Esto no significa descuidar tus deberes, significa hacer tu parte con responsabilidad, pero sin obsesionarte por lo que no controlas. Lo que escapa de tus fuerzas pertenece a Dios. El Evangelio lo dice claro: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mete 6:27. Padre Pío lo traducía en esa frase sencilla que nos acompaña en cada sección: ora, espera y no te preocupes. Así, lo inesperado y la renuncia al control se convierten en dos rostros de la misma enseñanza. Dios es el que conduce. Cuando aceptamos las interrupciones como parte del plan divino y dejamos ir la ilusión de control, entramos en la verdadera libertad del Espíritu. Y esa libertad no es vacío, sino plenitud. Es el espacio donde descubrimos que lo que parecía caos, en realidad era providencia. Que lo que parecía pérdida, en realidad era amor que purifica. Cuando dejamos ir el control, el corazón empieza a abrirse a una nueva mirada: la gratitud. De pronto entendemos que la vida no se mide por lo que logramos poseer, ni por lo que podemos dominar, sino por el don silencioso que cada día encierra.
Cada amanecer es una invitación a confiar de nuevo, a descubrir que nada está garantizado, que todo es gracia. Padre Pío vivía con esta certeza. El día que amanecía frente a él era un regalo único de Dios, cargado de oportunidades para amar, ofrecer, servir y orar. ¿Cuántas veces nosotros nos despertamos con el peso del ayer o con la ansiedad del mañana y olvidamos que hoy es suficiente? Jesús mismo lo dijo. A cada día le basta su propio afán. Mt 6:34. Padre Pío lo traducía en la práctica: rezar con intensidad el rosario de ese día, escuchar con compasión al penitente de esa jornada, celebrar con lágrimas la Eucaristía que tenía delante. No se perdía en imaginaciones futuras, vivía con los pies en el presente, porque allí estaba el Espíritu actuando. Cada día es un don porque nos permite comenzar otra vez. Aun cuando ayer caíste, hoy puedes levantarte. Aun cuando ayer fue oscuro, hoy puede brillar un rayo de luz. Dios no mide tu vida como una cuenta acumulada de fracasos, sino como una sucesión de oportunidades para abrazar su misericordia. Y cada mañana, como el sol que se renueva, Él te dice: hago nuevas todas las cosas. Ap 21:5. Este vivir el presente con gratitud se enlaza naturalmente con otra enseñanza central: el pasado. Porque muchas veces el presente nos resulta insoportable precisamente porque cargamos con heridas de ayer. Culpa, resentimiento, recuerdos de decisiones equivocadas, traiciones que no sabemos perdonar. Caminamos como peregrinos cargando piedras en la mochila y nos preguntamos por qué el viaje resulta tan pesado. Padre Pío, en el confesionario, fue testigo de multitudes que llegaban con la carga del pasado. Personas quebradas por pecados antiguos, por vergüenzas ocultas, por errores irreparables. Y él, con la ternura de un padre, repetía: la misericordia de Dios es infinita. No mires hacia atrás, porque el pasado ya no existe. Entrégaselo al Señor. Con esas palabras devolvía la esperanza, enseñando que el perdón no es un sentimiento, sino un acto de fe. Perdonar no siempre significa olvidar de inmediato, pero sí dejar que la sangre de Cristo toque esa herida. Cuando confesamos, no solo somos absueltos, somos liberados. El sacramento borra la mancha y nos devuelve la dignidad de hijos. Padre Pío lo sabía bien. Podía pasar horas en el confesionario porque entendía que, allí, el Espíritu Santo reconstruía lo que parecía perdido. Si cada día es un regalo, entonces el pasado no tiene poder para robarnos la paz. Dios ya lo ha abrazado con su misericordia. Y lo que antes era cadena puede convertirse en testimonio. Tu historia, redimida por Cristo, ya no es peso sino luz que ilumina a otros. El ayer se convierte en misericordia recibida, el hoy en don, el mañana en esperanza. Y así como el pasado puede aprisionarnos con culpas y heridas, el futuro también suele encadenarnos con temores y ansiedades. El corazón humano tiende a adelantarse, a querer anticipar lo que vendrá, a calcular todos los posibles riesgos. Nos preguntamos: ¿qué pasará con mis hijos? ¿Cómo enfrentaré la enfermedad? ¿Qué sucederá si pierdo mi trabajo? Y en ese ejercicio mental interminable, el alma se fatiga más que con cualquier esfuerzo físico. Preocuparse es gastar energía en lo que todavía no existe. Jesús nos advirtió con claridad: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Mt 6:27. Sin embargo, seguimos dejando que la inquietud robe la paz. Padre Pío conocía bien este combate. Su vida estaba rodeada de incertidumbres. Su salud frágil, las sospechas de las autoridades, las tensiones de un mundo en guerra. Podría haberse hundido en la preocupación constante, pero eligió confiar. Repetía a todos: ora, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. No es una invitación a la ingenuidad, sino a la confianza activa. Hacemos lo que nos corresponde, pero el resultado pertenece a Dios. El futuro es un misterio, y precisamente porque lo es, debe ser entregado a la providencia. El Espíritu Santo no nos revela todo el mapa de la vida, nos da la luz suficiente para dar el siguiente paso. Y así, paso a paso, aprendemos a caminar sin miedo. Es como un niño que se confía de la mano de su padre. No sabe a dónde lo lleva, pero sabe que está seguro. Este es el camino de la fe. Pero muchas veces, detrás de la ansiedad por el futuro, se esconde un vacío más profundo, el del corazón humano que no encuentra reposo. Porque incluso cuando logramos resolver nuestros temores inmediatos, cuando aseguramos el trabajo, la salud, la familia, el alma sigue clamando por algo más. Ese algo es en realidad alguien. Solo Dios puede llenar la hondura del corazón. Padre Pío lo experimentaba en sus largas noches de oración. Aunque estaba rodeado de gente, aunque recibía afecto y admiración, su alma no encontraba descanso sino en Cristo. Decía, solo Dios basta, el resto es nada. Esta certeza lo sostenía en medio de incomprensiones y dolores. Y nos invita a nosotros a descubrir que las distracciones del mundo no sacian la sed más honda. Puedes tener todo lo que la sociedad considera éxito y, sin embargo, sentirte vacío. Puedes vivir rodeado de afectos y, aún así, experimentar soledad. Ese vacío no es un error, es un llamado. Es la señal de que fuiste creado para algo más grande que los logros humanos. San Agustín lo expresó con palabras que Padre Pío amaba. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La inquietud no se resuelve llenándola de cosas, sino abriéndola a la presencia viva del Espíritu. Quizá tú has sentido ese vacío. Rezas, trabajas, amas, y sin embargo, dentro de ti hay un espacio desierto. No lo temas. No es señal de abandono, sino de deseo. Es el lugar donde el Espíritu quiere habitar. Padre Pío aconsejaba a quienes sufrían esta aridez: permanece cerca de Jesús en la Eucaristía, y aunque no sientas nada, Él está allí. La comunión, la confesión, la oración silenciosa frente al sagrario son el bálsamo para ese vacío. De este modo, la preocupación por el futuro y la experiencia de vacío interior se encuentran en un mismo punto. Ambos nos revelan que no somos autosuficientes. El futuro no está en nuestras manos. El corazón no puede llenarse solo. En los dos casos, la respuesta es la misma: abandono confiado en Dios. Cuando dejamos el mañana en sus manos y dejamos que su Espíritu habite nuestra pobreza, descubrimos que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de todo. Después de hablar de la ansiedad por el futuro y del vacío interior que solo Dios puede llenar, surge una tercera dimensión del camino espiritual que une esas experiencias: la espera. Porque muchas veces oramos, confiamos, ofrecemos, y sin embargo, el tiempo parece alargarse. Las respuestas no llegan, los cambios no se ven, la promesa de Dios tarda en cumplirse. Y en ese silencio prolongado, nuestro corazón se inquieta. ¿Me habrá escuchado el Señor? ¿Me habré equivocado? ¿Por qué no actúa ya? Padre Pío conocía bien la pedagogía divina del tiempo. No pocas veces experimentó que la gracia no se derrama inmediatamente, sino en el momento preciso. Sabía que la espera no es un vacío, sino un crisol. Decía a sus hijos espirituales: la paciencia es la escala de los que van al cielo. Y añadía: quien sabe esperar, lo obtiene todo.
Para él, los retrasos de Dios no eran rechazos, sino oportunidades para purificar la fe y aprender a abandonarse más profundamente. La lógica humana busca inmediatez. Queremos resultados ya, consuelos ahora, soluciones rápidas. Pero el Espíritu Santo actúa con otra medida: la eternidad. Él ve el conjunto de nuestra vida, no solo el fragmento que nos angustia. Y lo que parece demora, en realidad es preparación. Como la semilla bajo tierra que parece inactiva, pero en secreto germina, así la gracia trabaja en lo escondido. Lo que hoy no entiendes, mañana se revelará como parte de un diseño perfecto. Pensemos en María, en la Anunciación. Recibió la promesa de que su hijo sería el Salvador, pero pasaron años de silencio antes de ver cumplida esa palabra. Caminó en la oscuridad de la fe, confiando en que Dios es fiel aunque el tiempo pareciera desmentirlo. Lo mismo vivió Abraham, lo mismo los profetas, lo mismo cada santo. Y Padre Pío no fue excepción. Largas enfermedades, sospechas prolongadas, prohibiciones dolorosas en su ministerio. Todo era espera. Pero él lo aceptaba como parte del plan de Dios, diciendo: Jesús nunca se tarda. Espera con paciencia y recibirás. Quizá tú también estás esperando una respuesta médica, una reconciliación familiar, una señal vocacional, una paz interior que aún no llega. El corazón se cansa de esperar, y la tentación es abandonar, buscar atajos, convencerse de que Dios ha guardado silencio para siempre. Pero la fe nos recuerda que el retraso no es olvido. Es un tiempo de gracia. Es el lugar donde aprendemos a confiar no en los tiempos de nuestra lógica, sino en los tiempos de Dios. La espera transforma. Nos enseña humildad porque reconocemos que no controlamos el ritmo. Nos enseña confianza porque creemos que, aunque no vemos, Él actúa. Nos enseña perseverancia porque seguimos rezando aun cuando no sentimos respuesta. Cada momento de demora es, en realidad, una semilla de eternidad plantada en nuestro corazón. Así, lo que parecía un obstáculo, la tardanza, se convierte en escuela de confianza. El futuro deja de ser amenaza, el vacío deja de ser miedo, y la espera se transforma en ofrenda. Como un niño que aguarda con paciencia el regalo de su padre, así el cristiano aprende a esperar sabiendo que lo prometido llegará en su momento. Y cuando llegue, comprenderemos que cada instante de silencio fue necesario para preparar la plenitud de la gracia. Al llegar al final de este camino, después de recorrer la fragilidad y la fortaleza, la incertidumbre y la dirección, las emociones y la oración, las interrupciones y el abandono, el presente como don y el pasado como misericordia, los temores del futuro, el vacío interior y la espera paciente, todo converge en una misma invitación: elegir. Cada día, cada instante, tenemos delante de nosotros una encrucijada silenciosa. Vivir desde la autosuficiencia o vivir desde la confianza. Padre Pío lo decía con la simplicidad de los santos: ora, espera y no te preocupes. No es un consejo piadoso más, es un programa de vida. Orar para no desconectarnos de la fuente. Esperar porque los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. No preocuparnos porque la inquietud no resuelve nada y nos roba la paz. En esas 3 palabras está condensada la esencia del Evangelio vivido con humildad. Imagina ahora tu corazón como una puerta. Dios está allí, en el umbral, esperando. No entra a la fuerza, no irrumpe con violencia. Llama suavemente, como un huésped que desea ser acogido. La decisión es tuya: abrir y dejar que su espíritu guíe cada rincón de tu vida, o mantener la cerradura de tu control y seguir luchando solo con tus fuerzas. El llamado hoy es claro: abandónate.
Suelta el peso que no puedes cargar, entrega el pasado que te duele, confía el futuro que te asusta y recibe el presente como un regalo. Permite que el Espíritu Santo respire en ti, que sea Él quien inspire tus decisiones, quien calme tus emociones, quien convierta tus vacíos en templos de su presencia. La promesa es cierta. Quien se entrega vive en paz, aunque afuera haya tormenta. Quien se abandona descubre una fuerza nueva, aunque su cuerpo sea frágil. Quien confía encuentra un propósito renovado, aunque el camino sea oscuro. Así lo vivió Padre Pío. Así lo viven todos los que se dejan conducir por el Espíritu. Hoy, tú también puedes hacerlo. Cierra los ojos, respira hondo y repite con fe: Jesús, en ti confío. Espíritu Santo, guía mi vida. Padre Pío, enséñame a orar, esperar y no preocuparme.